día de esta mañana y les adelantábamos con Marcelo que hoy es el día del psicólogo y vamos a ver si le van a analizar un poquitito a él también. Mariano López está trabajando en vivo desde el IPS. Hola Mariano, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo estás? Hola Marcelo, el saludo para ustedes, para los televidentes, pero por supuesto, tráeme acá todos los test que quieras. Muy bien. Muy festejando, bien. Sí. Conmemorando el Día del Psicólogo, el Día de la Psicóloga, estos profesionales de la salud mental, que claro que tienen un rol demasiado importante y que con las noticias que nos vamos enterando, que estábamos escuchando con ustedes, compañeros, más temprano, creo que más que nunca es importante hablar de salud mental. Estamos en compañía de la licenciada Lisa Aguiar, justamente acá en la sección de psicología del IPS, estamos en el IPS en Gavi. Licen, ¿qué se conmemora o por así decirlo, qué representa la celebración de este Día del Psicólogo en este 2023? Y la verdad que se conmemora el esfuerzo, ¿verdad? El día en el que la mayoría de los psicólogos también así estamos conmemorando nuestra fecha especial, ¿verdad? Y básicamente es realmente el trabajo es bastante amplio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la salud mental es una de las áreas que casi poco o nada se suele tocar, ¿verdad? Entonces, nosotros nos enfocamos mucho acá en el Hospital Ingavi en atención a pacientes que van a ser sometidos a algún tipo de cirugía, ya sea amputaciones, alguna cirugía de alta complejidad, ¿verdad? O pacientes que tienen algún tipo de diagnóstico, por ejemplo, cáncer de mamas, o pacientes que van a alterar su cuerpo teniendo una ostomía, ¿verdad? Entonces, ese tipo de asistencia es lo que nosotros hacemos dentro del hospital. También trabajamos con asistencia a pacientes en el área intrahospitalario, ¿verdad? Hacemos visitas en sala, contención a familiares de pacientes, hacemos una tipo de atención compleja, ¿verdad? Para que todos puedan también recibir algún tipo de contención en una situación, porque nadie está acá porque desea, ¿verdad? Todos tienen algún tipo de problemas o alguna patología que hace que esté internado en el hospital, ¿verdad? Repasando un poco, ¿verdad, Amalia, Marcelo, fijando más que nada la info, ellos lo que hacen es acompañar, por ejemplo, a personas que tienen que someterse a alguna operación, personas que, no por nada, pero sí que justo uno sufre un accidente, claro que representa muchas veces un cambio, limitaciones nuevas, tener que lidiar con eso, enfrentar a partir de diversos episodios, y es ahí donde aparecen ustedes un poco en ese proceso, Lisa. Sí, así mismo, para dar un poco de tranquilidad, ¿verdad? Trabajamos mucho la ansiedad, ¿verdad?, del paciente ante una cirugía, o como usted dice, ¿verdad?, en caso de que haya sufrido alguna amputación por algún accidente, ¿verdad?, enseñarle a la nueva vida que se encuentra, que se va a enfrentar, ¿verdad? La verdad que suele ser bastante traumático, entonces suele ayudar mucho el apoyo que nosotros le proveemos a esos tipos de pacientes. ¿Hay alguna cirugía programada, por ejemplo, licenciada, y hay miedo o justo hay resistencia? Ahí también ustedes pueden un poco ayudar. Así mismo, normalmente solemos hacer una preparación prequirúrgica para algunas cirugías, teniendo en cuenta porque ya los médicos encuentran de repente que el paciente está un poco ansioso, que está un poco alterado, ¿verdad? Entonces nosotros solemos hacer una asistencia a esos pacientes para bajar un poco el nivel de ansiedad, porque normalmente suele pasar que en plena cirugía suele bajar suele alterar su presión arterial, ¿verdad? Se eleva, entonces termina por suspenderse la cirugía y es como un espacio que también dentro de todo se pierde, ¿verdad? Porque no es fácil conseguir un turno en el sentido de que conseguir todos los estudios, ya estás en proceso quirúrgico, ¿verdad? Y que se tenga que suspender porque te subió la presión, por ejemplo. Entonces toda esa preparación hacemos. Ahora, Amalia, Marcelo, compañeros de producción, si les parece, abordemos el problema, esto que se daba a conocer en las últimas horas. Sí, la pregunta que le voy a hacer, para que tengan el dato, ¿cómo lidiamos con el fracaso? Claro. ¿Te parece, Marcelo, si lo planteamos así, atendiendo al episodio del joven universitario, la amenaza que sobreviene posteriormente? Y te pongo en contexto, licenciada. Un muchacho amenazó con matar a otras personas por una ruptura, un problema aparentemente de infidelidad en la relación, etcétera, pero sí un fracaso, por así decirlo, que siente esa persona. ¿Cómo se lidia con ese tipo de cuestiones? ¿Qué debe hacer esa persona, licenciada? Y la verdad que normalmente cuando tiene una reacción así es porque hay alguna comorbilidad asociada, ¿verdad? O sea, evidentemente la persona ya está alterada en cierta forma, ¿verdad?
tiene algún diagnóstico probablemente oculto, ¿verdad? Pero ya normalmente es bueno que se le dé algún tipo de asistencia psicológica, incluso psiquiátrica, ¿verdad? Para ver por el motivo por el cual la alteración, ¿verdad? De hecho que una decisión así como ir a agredir a otra persona o amenazar con quitar la vida es un factor de riesgo bastante delicado, o sea, evidentemente hay alguna comorbilidad asociada a esa persona, ¿verdad? O sea, evidentemente algo hay. ¿Cómo se acompaña eso o desde el entorno familiar o de repente entre amigos al saber de alguien que está pasando por un momento difícil y evitar justamente ese tipo de decisiones drásticas? Y lo ideal sería primero tratar de dar una contención, ¿verdad? Meterle en contexto porque evidentemente la persona no lo está mirando en forma objetiva, ¿verdad? Está reaccionando de una manera no desmedida, no lo ve, no ve la realidad y no ve la alteración en sí, ¿verdad? Entonces una persona con cierta capacidad de juicio y que tenga algún tipo de enfoque que pueda trabajar sobre esa persona, ¿verdad? Sería bueno que lo trate, ¿verdad? Y lo ideal sería que ya así en una situación en crisis se le acuda a un psicólogo, se le lleva a un psicólogo y para poder evaluar un poco y dependiendo del caso se le derive a un psiquiatra, ¿verdad? Amalia, Marcelo, voy a pasar por acá para colocarme, le quiero poner retorno acá a la licenciada para también las consultas que ustedes quieran hacer, como les decía, abordando un poco ese problema también que a todos nos sorprendía hoy muy temprano. Claro, claro. Licenciada, buen día. Antes que nada, muchas felicidades y valorar el trabajo que ustedes hacen, más todavía en el sector público. Importante lo que plantea Mariano, porque hablamos de frustraciones, de esos obstáculos que muchas veces nos cuestan. ¿Cuál es, digamos, el método más cercano que podemos tener nosotros al enterarnos de algo así, algo que nos choca tanto emocionalmente? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer antes que reaccionar de manera violenta o menos esperada? Y tratar de mantener la calma, porque si de repente nos encontramos ante una situación así, ¿verdad? Y tratamos de reaccionar, normalmente suele ser contraproducente, ¿verdad? Ideal mantener la calma, tratar de lograr que esa persona también baje los niveles de agresividad o baje el nivel de frustración que está teniendo, ¿verdad? Procurar de que esa persona trate de volver a su estado, ¿verdad? Y acudir a un profesional que pueda darle algún tipo de contención, que pueda darle una ayuda y que pueda sostenerlo en ese momento, ¿verdad? También el auxilio primero puede ser un amigo, un familiar, porque muchas veces uno como que espera poder desahogarse, descargar esa frustración. Sí, así mismo. Normalmente es importante encontrar una persona que tenga algún tipo de hablar en términos así coloquial, ¿verdad? Sí. Que tenga un peso para esa persona, ¿verdad? Sí, que tenga así una incidencia o que pueda tener algún tipo de apoyo, o sea, que esa persona confíe, ¿verdad? Que confíe en esa persona para que esa persona pueda ayudarlo a bajar un poco el nivel de ansiedad o de frustración, ¿verdad? Ahora también, licenciada, importante saber reconocer que necesitamos de ayuda muchas veces, ¿verdad? No quiere decir de que esto sea algo anormal. Así mismo, a veces, justamente estuvimos hablando fuera de cámara acá con Mariano, ¿verdad? De que hoy en día están como que la mayoría de las personas un poco más alteradas, un poco más nerviosas, de repente está en el volante, toca, no sé, vivimos en modo automático, ¿verdad? Y a veces es importante encontrar ese espacio, ¿verdad? Para que pueda encontrar de vuelta la calma, tratar de hacer actividades que puedan ayudar un poco a relajarse, actividades que normalmente antes nos gustaba hacer, que dejamos de hacer por el día a día, ¿verdad? Entonces, dentro del día encontrar un momento de calma ayuda mucho a bajar un poco ese estrés, el nerviosismo, y hace que podamos encontrarnos de vuelta, ¿verdad? Porque a veces el modo automático hace que ciertas cosas se altere, ¿verdad? Y que dejemos de vivir nuestro día a día y dejamos de lado muchas cosas, ¿verdad? Eso ayuda mucho. La verdad que no sé qué pasó hoy esta mañana, pero ahora me estoy enterando, pero es así, o sea, procurar un poco volver a la normalidad, hacer actividades que antes no nos gustaba, ayuda mucho a que vivamos nuestro día a día un poco más con calma. Licenciada.
licenciada, ¿qué es lo que de alguna u otra manera está como potenciando que todos estemos así como usted menciona, como un tanto más alterados, nerviosos constantemente? Disculpame, al principio no escuché bien. ¿Cuáles podrían ser los factores que propicien para que hoy por hoy la mayoría de las personas esté así un tanto alterada, como molesta, intolerante ante ciertas situaciones? Y normalmente suele ser la falta de empatía principalmente, ¿verdad? Estamos como vivir en modo automático. Desde que te levantás, estás con tu cabeza de lo que tenés que hacer más adelante, ¿verdad? Entonces es como que no vivir el momento o el aquí y el ahora genera ciertas frustraciones, ¿verdad? Y más que nada también post pandemia, ¿verdad? Hay un efecto negativo en cuanto a la salud mental, ¿verdad? Porque de hecho que es comprobadísimo, te digo, porque en consultorio mi número de pacientes ha aumentado el 100%, o sea, realmente la necesidad que genera esto es doble y no todos acuden a un profesional, o sea, muchos postergan y dejan hasta el final, ¿verdad? Para poder tomar una decisión de acudir a un profesional. Entonces ya llega alterado, llega con síntomas de ansiedad, llega con síntomas incluso de pánico, ¿verdad? Y eso genera bastante incomodidad a la persona y altera su día a día, ¿verdad? Y los cuadros depresivos hoy en día es altísimo, o sea, el diagnóstico de cuadro depresivo. ¿Qué temas interesantes que estamos tocando, licenciada? Preocupantes por demás lo que estás comentando, también el aumento. Valora el aumento de consultas, dice que la gente quiere ir, pero ¿cuál es el subregistro que queda también ahí? Y me preocupan mucho los cuadros de depresión de los cuales estás hablando. Y una señal, ¿cómo manejamos el estrés? Cuando arranca la semana laboral, muchos dicen, ya quiero que sea viernes, ya quiero que sea sábado, quiero que termine esta semana. ¿Por qué siempre arranca? Pasa, Marcelo, que estabas hablando y levantaron el teléfono ahí. Un ratito, copa de producción, porque si no, la licenciada está con retorno. Bueno, dale. Sí, puedo repetir, por favor. Sí, ahí, licen, si me escuchas. Te decía, ¿por qué, por ejemplo, uno arranca la semana laboral esperando ya que sea viernes, sábado? ¿Por qué siempre estamos esperando ya ese momento de respirar un poquitito? ¿Por qué nos cuesta tanto sobrellevar una semana laboralmente hablando hoy en día? Creo que les pasa a muchos, ¿no? Y justamente porque no vive el momento, o sea, tantas lindas cosas podemos sacar durante el día que de repente postergamos todo el tiempo y llega fin de semana y ¿qué pasa? Al llegar fin de semana, obviamente la persona ni siquiera disfrutó de su fin de semana y llega, lunes de vuelta, dice. Entonces, como que no disfrutó porque sin darse cuenta llegó el lunes y ahí en los memes que aparecen ya, como era, llegó el lunes y su cara todo destruido, ¿verdad? Entonces, a veces es bueno vivir el momento y tratar de encarar de esa manera para que pueda un poco ser más amigable, ¿verdad? Y que se pueda llevar con más armonía, ¿verdad? Y que se disfrute no solo el lunes, también de todos los días, ¿verdad? Claro. Aprovechando que es el Día de los Psicólogos y decíamos esto con Marcelo un poco más temprano, Licen. Ustedes escuchan los problemas de la gente 40 minutos a 1 hora por sesión, hay veces trabajan 6, 8, más horas posiblemente. ¿Cómo hacen ustedes para descargarse de eso y poder lidiar después en el día a día también ustedes con los problemas que llevan? También tenemos psicólogos, asistimos también a terapia y normalmente trabajamos, ¿verdad? Hacemos actividades, caminata, algún tipo de ejercicio, ¿verdad? Que ayuda un poco a descargar todo lo que nosotros absorbemos, ¿verdad? Porque es cierto, el número de problemas y factores negativos que solemos absorber es bastante, ¿verdad? Y muchas veces vemos problemas y a veces también sufrimos con los pacientes porque sí, también no vamos a negar que muchas veces empatizamos mucho e incluso nos incorporamos en el tema, ¿verdad? Y es como que también genera algún tipo de frustración como profesionales, ¿verdad? El ver tanto malestar, ¿verdad? Y no poder a veces ayudarle a todos, ¿verdad? Porque generalmente me suele pasar eso, por eso es que siempre tratamos de alguna manera llegar a toda la teleaudiencia, ¿verdad? O a todo el país a través de ustedes, ¿verdad? Para poder darle algún tipo de información o soporte que pueda ayudar para sobrellevar su día a día. Exactamente, en tu persona muchísima fuerza, licenciada, redoblar esfuerzos, lo que ustedes hacen es muy importante para sostener el pilar
mental de una persona y eso después repercute en la salud. Una cosita al menos de mi parte, la gente pregunta cómo consultar con un psicólogo en IPS, tenemos que llamar al call center, qué horario ustedes suelen tener de consulta, están los fines de semana, hay psicólogos de urgencia, ¿qué podés contarnos del servicio que ustedes brindan al menos en ese hospital? En el Hospital Ingavi nosotros damos asistencia a pacientes que van a ser sometidos a cirugías, porque es un hospital quirúrgico, entonces Sí. todo lo relacionado a cirugías, ya sea mastología, cirugía general, traumatología, son pacientes, qué sé yo, que van a sufrir una amputación o alguna cirugía grande, ¿verdad? Esas especialidades o esas áreas nosotros trabajamos en Ingavi, ¿verdad? Pero en el hospital, en el CESI tenemos, ¿verdad? Asistencia, ahí se puede sacar por call center, número para asistir y ahí sí tienen apoyo para todos sin dificultad, Sin o sea, excepción. sin ninguna patología específica. Licenciada, muchísimas gracias por su tiempo y feliz día. Que pasen lindo hoy. Muchísimas gracias y gracias por acompañarnos siempre. No, a ustedes, Gracias. que abunde el asado hoy, licenciada, en el festejo, así es que... Sí, me imagino. sí. Ya estará una parrilla ahí en el fondo, ¿verdad? Sí, ya estamos preparando Pero para me poder parece- festejar nuestro día. Pero me parece muy Así bien. mismo. Gracias también Mariano, muy amable por este contacto. Vale, señores, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Mariano.